Te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Hoy nos vamos a París, la capital de Francia. Entre el siglo XIX y el siglo XX, París era el lugar donde los grandes artistas del mundo se reunían. Y hoy caminaremos por sus calles y veremos las obras de estos artistas. Empecemos. Creo que de todas las ciudades que he visitado, París es una de las más bellas. Es una ciudad que puede ser muy glamorosa y romántica, y al mismo tiempo tiene un lado mamarracho. Yo disfruto de ambas caras de París, la encuentro fascinante. Si vienes a París, te recomiendo tomarte un café en una terraza, que es algo muy propio de aquí. Y usar zapatos cómodos, porque los suelos son de piedra. Este es el Canal de San Martín. Tal vez lo reconozcan por esta escena de la película Amélie de 2001. El canal tiene 4,5 kilómetros de longitud. Fue creado en 1825 para traer agua potable y para transportar mercancías hasta el centro de París. Desde el 2000 el canal es visitado por múltiples turistas y a la vez es considerado una zona de paseo para los parisinos. Para 2025 el Canal de San Martín cumplirá 200 años de funcionamiento. La experiencia del Centro Pompidou empieza afuera. Verás estos tubos por todas partes. Sirven para ventilar el estacionamiento, pero también son parte de la identidad del centro. La plaza forma parte del edificio y la podrás ver si accedes al centro por la entrada principal. Este centro es el tercer sitio más visitado de París, con más de 6 millones de visitantes al año. El Centro Pompidou no es solo museo, es un lugar que ofrece múltiples actividades. Apenas entras, tienes acceso a la planta baja y a la primera planta. Aquí tuve la oportunidad de visitar la librería, la cafetería y una de las galerías que ofrece exposiciones temporales. La exposición temporal que vi se llamaba Over the Rainbow y mostraba muchas obras que no grabé, excepto esta de Keith Haring llamada Ignorancia es igual a miedo y el silencio es la muerte, refiriéndose a la crisis del SIDA de los años 80. Para visitar el resto de las zonas del edificio es necesario subir estas escaleras mecánicas exteriores. Se usan durante todo el recorrido y luego para salir del edificio. En la segunda y tercera planta se aloja la biblioteca pública del centro. Es un lugar en el que puedes descansar o ver alguna exposición durante tu visita. La cuarta y la quinta planta aloja la colección permanente, que era lo que más me interesaba ver. La exposición empieza arriba en la quinta planta. Allí hay acceso a 2 terrazas para disfrutar las vistas. Algunos espacios exteriores ofrecen cojines en los que te puedes sentar para descansar. Podrás ver los monumentos y edificios más conocidos de París, como la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, el edificio de Montparnasse y la Catedral de Notre Dame. Dentro del museo hay alrededor de 100.000 obras de arte. Se considera una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más completas del mundo. Entre los artistas representados están Pablo Picasso, Andy Warhol, Frida Kahlo, Henri Matisse, Joan Miró, entre otros. Las obras se presentan de forma cronológica, empezando por 1905. La colección continúa en la cuarta planta, a la que se accede por las escaleras interiores. Allí están expuestas las obras más recientes.
Yo siento que el arte contemporáneo puede ser muy controversial. Hay gente que no lo considera arte porque esperan ver una pintura muy elaborada. Sin embargo, detrás de cada pieza de arte hay un pensamiento. Y lo que la obra nos hace sentir también es parte de la experiencia. A mí me encantaron estas obras. Yo siento que me transportan a otra dimensión donde las reglas de la vida diaria no se aplican. Mi visita terminó en la sexta planta, donde me encontré con este curioso restaurante llamado George. Sin duda es un lugar muy instagramiable. A mí se me parecen un poco a dientes con caries. En la sexta planta también visité la colección de Norman Foster. Desde el 2025 hasta 2030, el Centro Pompidou cerrará para ser reformado. Las obras iniciarán en otoño de 2024 de forma gradual. Si planeas visitarlo antes del cierre, te recomiendo planificar varias horas para verlo porque se trata de un edificio súper grande. Compra la entrada por internet de forma anticipada. Lleva tu móvil cargado. Y no olvides que en verano de 2024 serán los Juegos Olímpicos en París. Puede que no sea el mejor momento para visitar el Centro Pompidou. Si has ido o quieres ir al Centro Pompidou, no dudes en compartir tus experiencias en los comentarios. Gracias por tu compañía y nos vemos en el próximo video. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el video, haz clic en me gusta, y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro video aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.